Muy bien, pues entonces seguimos adelante con nuestro estudio de Ezequiel. Como hemos visto el otro día, hemos ya estado viendo una introducción donde veíamos quién era este hombre, un hombre que fue llamado de ser un sacerdote y esperando con sus 30 años ya para trabajar en el templo y hacer su ministerio, pero al estar desterrado y exiliado allí junto al río Quebar, pues Dios se le aparece en una visión y le llama para ser un profeta, para anunciar a su pueblo juicios, pero también una gran esperanza, como hemos visto ya el martes pasado. Entonces, en el día de hoy vamos a seguir adelante y vamos a volver a leer aquellos versículos que dejábamos como tráiler del último y primer estudio que vimos, ya que para poder entender y explicar mejor estos versículos tenemos que leerlos de nuevo. Y dice ahí en el capítulo 1 de Ezequiel: Entonces sentí un viento huracanado que soplaba del norte, y vi una densa nube rodeada de resplandor. Lanzaba rayos en todas direcciones, y entre los rayos se percibía como el brillo del electro. En medio de ellos podía verse la figura de 4 seres vivientes, cuyo aspecto era humano. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Sus piernas eran rectas, y las plantas de sus pies parecían pezuñas de novillo. Los 4 tenían rostro de león por la parte derecha y de toro por la parte izquierda, y los 4 tenían rostro de águila. Al fijarme, vi en el suelo una rueda junto a cada uno de los 4 seres vivientes. Cuando los seres vivientes avanzaban, se movían con ellos las ruedas, y cuando se alzaban del suelo, se alzaban también las ruedas. Iban a donde los dirigía el viento. Entonces oí el ruido que hacían sus alas. Parecía el estruendo de aguas caudalosas. El ruido era atronador, parecido al ruido que se oye en una batalla. Así que ahí en ese capítulo 1, del versículo 4 al 24, lo leemos en la versión La Biblia, la Palabra, encontramos esta escena tan difícil de entender. Lo decíamos el otro día. Cuando vemos esto, nos viene aquella idea de la película de Superman. Es un pájaro, es un avión, tampoco es Superman. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque nosotros queremos interpretar la Biblia siempre de acuerdo a nuestra visión occidental. E interpretamos también la Biblia pensando como pensamos hoy nosotros, y no pensando en que este texto se escribió hace 2500 años. Entonces, para aquella audiencia y para aquel pueblo, era muy normal lo que se les estaba diciendo aquí, y lo entendían perfectamente, porque todo esto tiene que ver con el antiguo cercano Oriente y en cómo aquella cosmovisión antigua y las formas que tenían en cuanto al culto, en cuanto a la religión, en cuanto a los templos, en cuanto a todo este tipo de imaginería y de simbología, es por eso que Ezequiel está narrando algo sí que es la gloria de Dios, como algo maravilloso y majestuoso, pero al mismo tiempo lo está explicando en un lenguaje de la época. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez lo digo más y más a menudo. Si queremos entender la Biblia, tenemos que estudiar el contexto cultural de aquel momento en el que se escribió ese libro. Si no, solo vamos a entender parte de los contenidos. Entonces, fijaos una cosa. Los querubines en el antiguo cercano oriente eran muy importantes, porque no eran simplemente lo que nosotros definimos hoy como un tipo de ángeles. Cuando vimos angelología,
hablamos, por ejemplo, de 4 tipos de ángeles que son los que nos define la Biblia, lo que son arcángeles, ángeles propiamente dichos, querubines y serafines, y cada uno se ocupaba de una función distinta. Aquí se está hablando de querubines porque los querubines, la función más importante que tienen es estar alrededor del trono de Dios, para protegerlo y de alguna forma cuidar de la santidad de Dios, aunque Dios no necesita que nadie le cuide. Pero Él tiene querubines ahí que de alguna forma se ponen como una barrera para mostrar lo importante, lo santo y lo grande que es Dios. Entonces estos querubines se usaban en el antiguo cercano oriente para plasmar en lenguaje humano una realidad espiritual. Como sabéis, cada vez que nosotros intentamos o explicar la Biblia o entenderla, Dios mismo a través de su Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos y dejó que ellos explicaran a Dios mismo con términos humanos. Por ejemplo, se dice acerca del brazo de Dios, que es fuerte, pero todos sabemos que Dios es espíritu, Dios no tiene brazos. Se habla de que los ojos de Dios recorren toda la tierra, pero Dios no tiene ojos. Entonces se usan antropomorfismos, es decir, figuras del lenguaje para hablar de Dios con términos humanos, para que nosotros podamos entender. Y entonces, cuando se muestra esta visión aquí en el libro de Ezequiel, son cosas muy raras. Vemos seres con 4 caras diferentes, con alas, con ruedas. Ahora, en esta época, los querubines eran los guardianes de los templos de las deidades. Esto no es solamente para lo que es el pueblo de Israel o para lo que era el tabernáculo o en aquella época. Es que las demás religiones también usaban querubines que se ponían en las entradas de los palacios o de los templos porque eran unas figuras, como vamos a ver ahora en algunas fotografías, eran unas figuras que se usaban en aquella época para explicar la grandeza del Dios que estaba dentro de ese templo. ¿Mm? Entonces podemos ver, por ejemplo, en la iconografía babilónica y también mesopotámica, cómo estos querubines se llamaban con el nombre de Caribu o también Lamasu. Si tú vas a un buscador de internet y pones Caribu o pones Lamasu, te vas a encontrar cómo te van a salir figuras o imágenes que vamos a ver en esta noche. ¿Y por qué? Pues porque en ese momento y en esa época así es como se representaban a esos seres que protegían los templos y a las deidades. Por ejemplo, algunas de estas fotos os las puse ya cuando vimos angelología, como os decía, para entender lo que son los querubines en aquel momento. Fíjate, por ejemplo, aquí. En esta fotografía aparece un Lamasu babilonio, del palacio de Sargón II en Asiria. Todo esto son figuras, monumentos y cosas de arqueología que se han descubierto, ¿eh? Cosas que se han desenterrado. Ahora, fíjate cómo es este Lamasu que ya venía de la época de Babilonia. Ves que tiene, por ejemplo, pezuñas como de un buey, tiene, por ejemplo, alas como un águila, tiene, por ejemplo, unos cuernos, pero tiene un rostro de persona, tiene un cuerpo como de león, con una cola como de león. Entonces, ¿verdad que esto es muy parecido a lo que está explicando Ezequiel? Claro, porque esa era la forma en la que en aquella época ellos comprendían y pensaban en lo que era un querubín. Era el protector, era el lugar, los seres que estaban en la presencia del Dios. Por eso aparece ahí en la visión de Ezequiel eso. Vemos, por ejemplo, otro. Este es
otra vista de ese mismo palacio de Sargón II, donde vemos a estos dos querubines de frente. Además, estos querubines no medían unos centímetros, no, algunos medían 2, 3, 4, 5 metros de altura. Entonces, cuando uno llegaba al templo de ese dios, veía a estos seres y entonces era un asombro acerca de lo que iban a encontrar dentro. Y veis entonces cómo estos querubines en aquella época puedes de ver ahora de frente las pezuñas y las patas y el cuerpo de león y unas barbas trenzadas que eran típicas de los asirios y entonces los cuernos y la cara de hombre y las alas de águila, etcétera, etcétera. Entonces ves cómo esto es lo que está presentando Ezequiel. Aquí también nos encontramos, por ejemplo, con un Lamassu que es de la ciudad asiria de Nimrod. Y también vemos algo muy parecido. Ahora, fíjate cómo en este Lamassu, en vez de tener pezuñas de buey, tiene lo que son patas o garras de león. También las alas de águila. Vamos a ver otro más. Aquí nos encontramos con una esfinge asiria de marfil. Es otro material, pero de nuevo vemos que de aquella época lo que hacían con este tipo de querubines eran alas de águila, rostro de hombre o figura humana, orejas de león, y aunque no se ven las patas, pero sí también sería de otro animal. Os pongo otra imagen para que veáis que esto no es solo una, sino que tiene mucho que ver con toda aquella época. Este es el palacio de Darío I, Persépolis, en Persia, en Irán. De nuevo veis aquí en las ruinas de este palacio, de hace tanto tiempo, cómo todavía se conservan parte de aquellos querubines de la entrada al palacio. Y podéis ver ahí de nuevo esas patas fuertes, veis también, aunque aquí se puede apreciar poco, pero veis de nuevo que es el mismo tipo de seres. Si seguimos viendo, por ejemplo, ahora vamos a encontrarnos cosas donde empiezan a salir las ruedas. Porque en esa imagen de Ezequiel, cuando vemos seres que tienen varias caras, tienen alas y luego las ruedas que tienen debajo. Y por eso, como os decía el martes pasado, a veces hay personas que dicen, esto es una profecía de los aviones que tenemos hoy en día porque las ruedas las llevaban debajo y cuando despegan las ruedas van con ellos y cuando aterrizan vuelven con ellos y el ruido es como aguas caudalosas y el ruido de los aviones y entonces interpretamos la Biblia como si fuera algo nuestro hoy en día, como si Dios lo hubiera escrito hoy para nosotros, y no es así. Había una audiencia que tenía que comprender aquello. Aquí encontramos un lavacro, que sabéis que era un lugar, una pieza, un instrumento, un accesorio, un mobiliario donde se lavaban los sacerdotes. Y esto es en Chipre, es una fuente de bronce. Pero fíjate también cómo de nuevo aparece ahí en el centro un ser alado con una cola de león y con un rostro humano. De nuevo aparece esto. Y ahora aparecen las ruedas. ¿Sabéis por qué? Porque las ruedas simbolizaban lo que era el poder de Dios. Las ruedas lo que querían decir era que Dios puede moverse rápidamente de un sitio a otro. Por eso a veces se habla de esa carroza celestial, de esa carroza donde va Dios que debajo tiene querubines, y eso lo vais a encontrar en algunos versículos de Ezequiel. Entonces, Dios tiene ruedas, esa era la forma de expresarlo, porque va muy rápido. Y de la misma forma lo vamos a ver después el porqué de esas figuras de distintos animales. Aquí también, por ejemplo, nos encontramos en una sinagoga de Magdala que se descubrió y los restos arqueológicos que aparecen ahí en Israel, vamos a encontrar cómo en esa sinagoga hay esto, que es una pieza de piedra que tiene ruedas.
¿eh? Esas ruedas que veis ahí dentro de la figura tiene llamas de fuego debajo, aunque nosotros no lo podemos apreciar mucho, y es lo que se llamaba o se conocía como la carroza de fuego o el trono de Dios. Y es lo que os estoy diciendo. ¿Por qué tenían ruedas? Porque representaban la velocidad de Dios como un rayo, la omnipresencia de Dios. Dios estaba aquí y ahora estaba allí y se mueve, y Dios no es un ser estático, sino que es un Dios que gobierna la creación. De ahí el tema de las ruedas. ¿Mm? Bien, ¿verdad que tiene lógica todo esto? Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, una dracma fenicia del siglo IV antes de Cristo, una que se usaba en Gaza, en Judá, y que era una representación de Yahweh, es decir, de Jehová. Veis, por ejemplo, a Dios que está con un pájaro en su mano. ¿Mm? Está sentado sobre unas alas de águila. Está sentado en una carroza que tiene ruedas debajo. ¿Os dais cuenta cómo todos son muy parecidos? Y esta ya es una representación israelita de Dios. No pensaban como pensamos nosotros hoy. Si nosotros quisiésemos hoy representar a Dios simbólicamente como alguien que se mueve de forma rapidísima, pues no pondríamos unas ruedas. Tal vez pondríamos un avión o pondríamos un cohete o la velocidad de la luz o alguna cosa así. Pero en aquel momento esa era la forma de representar. ¿Eh? Bien, seguimos adelante. ¿Por qué el tema de los querubines? Como habéis visto, era algo muy importante, porque esta era la forma en la que se representaba. Entonces, en esta visión de Ezequiel, donde encontramos algo tan raro, si ahora lo entendemos desde el punto de vista de la época y del antiguo cercano Oriente, podemos comprender qué es lo que era. Entonces, esa es una visión de la gloria de Dios expresada en términos y en simbología humana de aquella época. Cuando leemos la Biblia, en este caso una visión de Ezequiel, eso no es una representación literal o anatómica de cómo es Dios ni de cómo son los querubines. No es que vamos a llegar a la presencia de Dios y nos vamos a encontrar con unos seres que tienen rostros de animales. No, no es así. Esto es algo simbólico. Y de ahí, como os decía también en algún momento, todo lo que encontramos en Apocalipsis, muchas de esas profecías y visiones y cosas que aparecen ahí también son simbólicas. Hay profecías que sí se van a cumplir, pero las bestias, las langostas que llevaban aguijones, y entonces ya empezamos a decir esos son los tanques que llevan armas, y entonces interpretamos todo de una forma actual, cuando eso era literatura del género apocalíptico. Y no solamente de las personas creyentes o de los israelitas, los otros pueblos también usaban la literatura apocalíptica, era una literatura de la época. Por eso que a veces es muy difícil explicar el Apocalipsis, porque no entendemos bien todo lo que son aquellos símbolos, pero es muy simbólico el libro de Apocalipsis. Más allá de esta visión, nos encontramos que la Biblia está llena de querubines. Entonces encontramos querubines en el huerto del Edén. ¿Te acuerdas cuando el hombre y la mujer pecan y Dios los expulsa del huerto del Edén? Dice que pone allí querubines para proteger la entrada al árbol de la vida. ¿Ves? Los querubines eran una figura que se usaba a la entrada de un templo, en este caso el jardín real de Dios, para que nadie pudiese entrar. Y allí se ponen esos querubines, con una espada encendida, dice, que se revolvía por todos lados. Entonces, es verdad que Dios pone allí seres angélicos, pero al mismo tiempo todo esto tiene una simbología, no es literal todas estas cosas. También encontramos luego querubines
en el propiciatorio del arca. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el tabernáculo y vimos que en la tapa del propiciatorio, la tapa de arriba del arca que cubría, había dos querubines con sus alas enfrentados el uno con el otro? Y ellos miraban hacia abajo porque de una forma simbólica estaban bajando sus cabezas humillados delante de la presencia de Dios. Y esa arca y esa forma de los querubines es lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que construir. El arca del pacto, el arca de la alianza. Veis entonces ahí también querubines. ¿Por qué? Porque desde el Génesis los querubines comenzaron a formar parte de toda aquella simbología. Cuando los israelitas veían los querubines, se acordaban de la historia de Génesis y recordaban el pecado del ser humano y cómo Dios es un Dios santo y muestra su protección a través de querubines. También en el mismo tabernáculo había querubines pintados o bordados en el velo del tabernáculo. Si os acordáis, el sacerdote entraba en el lugar santo, encontraba allí a la derecha los panes de la proposición, encontraba también allí de frente lo que era el altar del incienso, y antes de entrar al lugar santísimo, ese velo que separaba el lugar santo del santísimo tenía también figuras de querubines. ¿Ves? Antes de entrar a lo que es el lugar principal donde Dios manifiesta su presencia, siempre hay como una protección donde aparecen los querubines. Y luego, si seguimos en el templo, cuando ya no hay tabernáculo, el templo de Salomón, aparecen también los querubines allí, porque son los símbolos que Dios quiso que apareciesen para representar todo lo que es esa santidad de Dios. De hecho, a los querubines, una de sus funciones, como decíamos antes, es que son los protectores de esa santidad de Dios. Así como los serafines son unos ángeles que se representan para hablar de que alaban y adoran a Dios continuamente, y por ejemplo los ángeles, como el ángel Gabriel, es un ángel al que Dios envía para dar noticias a los seres humanos, y como los arcángeles, por ejemplo, son los ángeles guerreros. En la Biblia se nos habla de un arcángel, el arcángel Miguel, y ese arcángel lo que está haciendo es, cada vez que hay que luchar o defender alguna causa del Señor, allí está. Y podemos ver, por ejemplo, creo que es en Judas cuando se dice que el arcángel Miguel luchaba con el diablo por causa del cuerpo de Moisés. ¿Veis? Entonces, los diferentes ángeles que tenemos o que fueron revelados a través de la escritura, y cada uno de ellos tiene una función diferente. Ahora, más allá de todo esto, nos encontramos también con algo diferente, y es los cuatro rostros que miran a los cuatro puntos cardinales. Esta era otra forma de explicar que Dios es omnipresente, que Dios está en todo lugar. Siempre que se habla de los cuatro puntos cardinales en la Biblia, estamos hablando del norte, sur, este y oeste, es decir, todo lo conocido. No hay otro lugar a donde se pueda ir. Todo está registrado, todo está contenido dentro de esos cuatro puntos cardinales. Por eso veis un rostro que mira a un lugar, otro hacia atrás y cada uno de los demás hacia los lados. Esa es la forma de representar a un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce. Y como decíamos antes, las ruedas que encontramos es que Dios se mueve y hace su voluntad. No es un Dios estático, no es un Dios lejano, es un Dios que hace lo que Él quiere y que hace su voluntad. Ahora, también al hablar de estos animales, nos encontramos, por ejemplo, que usa al hombre, al león, al toro y al águila. Y esto nos está hablando de, en primer lugar, cuando nos muestra un rostro humano, nos habla de la inteligencia del ser humano. Entonces está mostrando que Dios es inteligente a través de simbología. Cuando está hablando de un león,
está hablando de la fortaleza que tiene un león, porque Dios también es un Dios poderoso. Cuando nos está simbolizando ahí y representando a un toro, nos está hablando del servicio, de los animales de carga que se usaban para servir y al mismo tiempo también toros o becerros que se usaban para el sacrificio. Y por último se nos habla del águila, porque es la rapidez del águila, el vuelo del águila y también la visión tremenda del águila. Entonces ahí se nos presentan características de Dios a través de los querubines. Pero veis que todo es simbólico, ¿sí? Los querubines también se nos muestran en la Biblia que son como si fuera el estrado de Dios. Entonces Dios va en su carroza celestial, en toda su gloria y majestad, los querubines van debajo como llevándolos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Tal vez has visto alguna película, algún documental o has leído algún libro. En la historia antigua, por ejemplo, en Roma, cuando llevaban al emperador y había unos esclavos que lo llevaban sobre ellos en una especie de litera. Bueno, pues eso es la imagen aquí. Los querubines soportan y llevan a Dios porque Él es la majestad. ¿Eh? Y luego era importante todo esto porque recordad que aquel pueblo de Israel, aquel pueblo hebreo, estaba en el exilio, estaba en el destierro. Y lo que más necesitaban era una visión de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que más necesitamos cuando estamos pasando momentos difíciles? Ver a Dios. No podemos verle literalmente, pero sí que podemos acercarnos a su presencia. Necesitamos orar, necesitamos comprender, necesitamos tener una visión de Él en ese sentido, de adorarle, porque cuando estamos frente a Dios y contemplamos lo grande que es Él y lo pequeños que somos nosotros, entonces nos damos cuenta de cuánto le necesitamos. Ahora, después, en los versículos 25 al 28 de este capítulo 1, dice así: se oyó después un ruido sobre la plataforma que había encima de sus cabezas. Por encima de la plataforma había una especie de zafiro, parecido a un trono, y por encima de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía humana. Eso es lo que parecía el brillo que le rodeaba, la propia gloria del Señor. ¿Veis? Los querubines es como si fueran una plataforma, donde encima de ellos aparecía una especie de zafiro, un trono, algo como una piedra preciosa, donde había un, una figura que parecía humana. Entonces todo esto nos está simbolizando la majestad de Dios, pero al mismo tiempo, ¿quién es ese con figura humana que está en la presencia de Dios con toda su majestad y con toda su gloria? Es el mismo Jesucristo. Esto es una visión que tiene Ezequiel, es una visión que Dios le da, pero ya nos está apuntando a que un día un hijo de hombre, ¿eh? como se le llamaba muchas veces a Ezequiel, un hijo de hombre o el hijo del hombre, como mm, Jesús se denominaba a sí mismo, que es también de la profecía de Daniel, lo íbamos a encontrar reinando en esa gloria de Dios. Ningún ser humano puede estar donde Dios está. Sin embargo, Dios mismo, en la persona de Cristo, que baja a esta tierra, toma naturaleza humana, muere por nosotros y luego resucita, su cuerpo es glorificado y hoy está en la presencia de Dios. Y ese podríamos decir que es esa figura que parecía humana, porque Dios se ha hecho carne, Dios se ha hecho como nosotros. Fíjate, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre fueron espiritual, un, un ser en tres personas, pero de forma espiritual. No eran físicos, no eran de carne y hueso como nosotros. Pero un día el Hijo
y la esencia de Dios, el Hijo, viene a la tierra y toma forma humana y se hace como nosotros. Y a partir de ese momento el Hijo de Dios queda para siempre unido a un cuerpo humano, porque no había figura humana en la presencia de Dios. Bueno, todo esto es profundizar en la teología desde el Antiguo Testamento que nos lleva al Nuevo Testamento y a lo que va a ser el final. De hecho, hasta tú y yo como creyentes un día también vamos a ser glorificados y entonces vamos a estar allí como los hermanos de Cristo, como los hijos de Dios, pero también compartiendo como coherederos toda su riqueza y sus bendiciones. Y como dice ahí, eso es lo que parecía el brillo que le rodeaba, la propia gloria del Señor. ¿Cuánto necesitaban en aquel momento esa visión de Dios que Dios le muestra a Ezequiel para que luego Ezequiel lo comparta con sus hermanos israelitas? Entonces, recuerda, esto solo son símbolos. Tienen que ver con el aspecto, con la semejanza, con la apariencia, para que nosotros podamos entender. Si Dios se expresara con su lenguaje, nadie podría entender. Si Dios mostrase su gran gloria a través de palabras, no sé, sublimes, celestiales, teológicas, serían completamente ininteligibles para nosotros, no podríamos entenderlo. Entonces Dios usa a los seres humanos, a los escritores humanos y el lenguaje humano, la personalidad humana y la cultura humana y la historia humana para que nosotros podamos comprender en nuestro propio idioma quién es Dios, qué nos ha revelado y cuál es su voluntad para nosotros. De hecho, es un milagro. La Biblia es un milagro. Hay muchas personas que dicen, bueno, eso es solamente un libro. Eso fueron unos hombres que la escribieron, pero quién sabe si eso es verdad o no. Y nosotros sabemos muy bien, porque cuanto más la estudiamos así es, y más convencidos estamos, y más evidencias encontramos de que es un libro que Dios ha inspirado, ha soplado a los escritores bíblicos en el lenguaje que entendemos, pero donde está ese libro impregnado toda la esencia de Dios, toda la voluntad y la revelación de Dios para los seres humanos. Y esa revelación especial donde nos muestra la única manera de salvarnos, que es a través de Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la verdadera gloria de la que el pueblo tenía que estar consciente en Babilonia era la gloria de Dios, no la gloria de Nabucodonosor. Imagínate ellos allí exiliados, habiéndolos quitado de su tierra, de Israel, del reino del norte, del reino del sur, y haberlos llevado a Babilonia, y quedar boquiabiertos al contemplar la gloria de Babilonia y sobre todo la gloria de Nabucodonosor. Pero Ezequiel les está diciendo, vale, os vais a querer quedar a vivir aquí, estáis haciendo vuestras familias y vuestras casas, pero recordad, la verdadera gloria es la de nuestro Dios, la del Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. No os olvidéis de quiénes sois, no os olvidéis de nuestra identidad, no querráis quedaros aquí. Tenemos que, en el momento que Dios lo quiera, volver a nuestra tierra, reconstruir el templo, tal como decíamos el martes pasado. Y sobre todo, Él les está recordando la gloria de Dios, que es mucho más grande que cualquier rey o gobernante terrenal. El poder de los soberanos de esta tierra no se compara con la soberanía suprema de Dios. Hoy podemos ver en diferentes países del mundo, podemos ver Estados Unidos, podemos ver en Rusia, podemos ver en un montón de países, a veces el poder que tienen los gobernantes. Y a veces hasta cuando toman control de todo el Estado, de toda la nación, convirtiéndose realmente
en personas que pasan por encima de la ética y de la moral y son personas que avasallan al pueblo y que toman para sí todo el poder absoluto, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, como has escuchado en alguna ocasión. Pero Dios no es así. Dios es un rey y un gobernante que no se puede comparar con los gobiernos de este mundo y sin embargo es un Dios justo, un Dios humilde, un Dios amoroso, un Dios que nos abraza, a pesar de su grandeza. Es todo sensibilidad. Lo que más necesitamos, como aquel pueblo de Israel en medio del desaliento, es contemplar, adorar y confiar en aquel que todo lo puede. Tal vez nunca vamos a estar exiliados, tal vez nunca vamos a estar desterrados en otro país, aunque a veces alguno de vosotros puede venir a España o ir a otros lugares buscando asilo político debido a circunstancias muy difíciles en vuestra vida. Pero es difícil que algo así nos suceda a nosotros hoy y que realmente estemos exiliados y estemos bajo el gobierno de un rey que nos quiera cambiar nuestros nombres y nuestra cultura y nuestra religión como pasaba en los tiempos bíblicos. Y en esos momentos, aunque no vivamos esas circunstancias, muchas veces sí nos sentimos que estamos en momentos como si Dios permitiera Babilonias en nuestra vida, enfermedades que parece que no nos dejan salir. Es muy curioso cuando estás en medio, por ejemplo, de una enfermedad y no puedes salir de ella. O cuando, por ejemplo, tienes una enfermedad en la familia y quieres huir o quieres buscar una puerta para salir de eso y no puedes. Y es difícil mantenerse ahí hasta que Dios abre la puerta o quita la aflicción o lo que sea. Pero por eso necesitamos tanto esa visión de Dios y esa adorar a Dios y ese contemplar a Dios porque es lo que nos sostiene en medio de la prueba. ¿Sabes estas cárceles antiguas de los castillos donde metían al reo ahí, a esa persona o al esclavo o al que había delinquido y entonces estaba en una cárcel muy profunda y a muchos metros hacia arriba tenía una reja que por supuesto no podía llegar, por donde le bajaban la comida, y lo único que él podía ver era ver hacia arriba y ver luz. Y esa luz es lo único que podía ver. Y entonces tal vez él soñaba con ese momento en el cual pudiese salir de ahí. Y nosotros a veces nos sentimos así. Parece que estamos en un pozo, en un hoyo, parece que es imposible salir de ahí, y la única luz que nos puede dar esperanza es cuando vemos hacia arriba y confiamos en que Dios, en su momento y en su voluntad, nos dará la salida. Porque cuando Dios no quita los obstáculos, a veces hace que los obstáculos nos fortalezcan. Tal vez has escuchado esta historia, alguna vez ya la he contado, de aquellos hombres que tenían una gran piedra en medio de su campo, y era tan grande que no podían mover. Entonces todos los días aquellos hombres del pueblo iban y empujaban la piedra y empujaban la piedra y no eran capaces. Y volvían al siguiente día y a la siguiente semana y mes tras mes y siempre intentando sacar aquella piedra del campo. Y entonces uno de ellos se dio cuenta y dijo, ¿pero qué hacemos aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Esta piedra no se ha movido ni un milímetro. Pero otro dijo, oye, pero fijaos, mirad qué músculos tenemos. La piedra no se ha quitado. El obstáculo sigue ahí, pero nosotros somos muchos más fuertes que antes. Y algo parecido es lo que hace Dios en nuestras vidas. No quita a veces el obstáculo o la enfermedad o el aguijón, pero nos va fortaleciendo y nos va dando músculos espirituales
para forjar nuestro carácter y hacernos cada día más parecidos a Cristo. Ahora, este chico que os pongo aquí en la pantalla, seguro que le conocéis, ¿verdad? Y algunos de vosotros le amáis mucho más que nosotros, porque es vuestro hijo o vuestro familiar. Una vez Danny Ofcam, mientras estaba orando en la iglesia, dijo esta frase: contemplarte a ti no nos deja indiferentes, sino que nos cambia. Y apunté esa frase porque me gustó mucho. Cuando nosotros vamos a la iglesia, o cuando nosotros tenemos nuestro tiempo devocional, o cuando nosotros adoramos a Dios y le contemplamos, esa gloria que vemos en Él nos tiene que cambiar. No nos deja indiferentes, nos cambia. Y si no lo hace, tenemos un problema. Tenemos que aprender a dejar que la gloria de Dios nos cambie. De hecho, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, vas a encontrar también cómo él dice que de gloria en gloria nos vamos transformando de acuerdo a la imagen de Cristo. Poco a poco, nuestro viejo hombre y nuestra vida humana se va haciendo cada vez más parecidas a Cristo. Y eso es lo que necesitamos. Ahora vamos a comenzar un poquito en el capítulo 2, porque ahí vamos a ver algunas cosas también interesantes. Como os decía el otro día, no podemos leer todo el libro de Ezequiel. Entonces vamos a escoger algunos versículos y tal vez no de todos los capítulos, para ir viendo cosas y entendiendo la vida de Ezequiel, su profesión y llamado de profeta, qué es lo que Dios le decía al pueblo de Israel y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas. Y en el capítulo 2, el versículo 1 dice: me dijo una voz, hijo de hombre, ponte de pie, que quiero hablar contigo. ¿Sabes que 90 veces más o menos Dios llama al profeta hijo de hombre? ¿Y sabes por qué? Porque Ezequiel no era un superhéroe. Ezequiel era un hombre. Era un hombre como nosotros. Era un hombre que estaba sufriendo. Era un hombre frágil. Era un hombre que estaba triste en medio del exilio. Pensando, como decíamos el otro día, que tal vez ese mismo año hubiese sido sacerdote en el templo de Jerusalén. Pero todo se había destruido. Y Dios le dice: hijo de hombre, recuerda que aunque el ministerio y el llamado que yo te voy a dar es muy grande, tú eres muy pequeño. Y esto deberíamos recordarlo siempre nosotros. No solamente los que nos dedicamos al ministerio o aquellos que Dios nos ha llamado a servirle para liderar al pueblo de Dios, porque solo somos hijos de hombre. No tenemos más poder, ni tenemos más fortaleza, ni tenemos algo superior a los demás hermanos de la Iglesia. Lo único que tenemos diferente a los demás creyentes es un llamado de Dios. Pero ese llamado tiene siempre que ser dependiente de Dios. No es que Dios me llama y yo luego hago lo que quiero, porque yo no puedo en mis propias fuerzas servir al Señor, y más cuando vienen momentos difíciles. Por eso tengo que recordar siempre que soy un hijo de hombre. Tengo unos padres, o unos hermanos, o unos hijos. Somos seres humanos, somos frágiles, somos muy pasajeros y temporales. Y es increíble pensar que Dios nos puede llamar para servirle. Y no importa quién eres en la iglesia, o qué pequeño te puede parecer tu ministerio, o hasta personas que no pueden asistir a la iglesia, por enfermedad, por lo que sea, pero Dios tiene siempre una misión para ti, aunque sea ahí cuidando a aquella persona enferma que tienes a tu lado,
pasando los meses y los años y parece que nada cambia y uno se pregunta, ¿para qué sirvo yo? ¿Qué propósito tiene esto en mi vida? Pero Dios tiene un plan y Dios te puede usar como un instrumento en sus manos, aun cuando no parece que uno sirve para algo. Y eso es lo que quería mostrarle a Ezequiel. Eres un hijo de hombre. El ministerio es grande, pero tú eres un hombre mortal. Y esto también tiene que ver para que nosotros no nos enorgullezcamos. Cuando Dios hace que crece nuestro ministerio, imagínate, nosotros como Iglesia Revive, y entonces vemos ahí 30.000, 40.000 seguidores en YouTube y tantas personas en diferentes países y predicando y tenemos una alabanza maravillosa y tenemos muchos predicadores en la iglesia y nos invitan de otras iglesias y uno dice, wow, y a veces vosotros mismos nos decís, qué maravilla es la Iglesia Revive. Pero realmente todo lo bueno que nosotros podemos tener es porque Dios lo ha hecho y porque Dios nos usa para eso. Pero no hay ninguna gloria en nosotros. Porque en el momento en el que yo empiezo a creer como pastor que, es que, bueno, la gente tiene razón, es que yo tengo algo diferente, y entonces empieza a subir el orgullo y intento mostrarme humilde, pero el orgullo está ahí, porque es una de las primeras cosas que el diablo va a usar, al igual que él pecó cuando estaba en la presencia de Dios. Cuando él comenzó a verse a sí mismo y empezó a ver por qué todos los ángeles le dan la gloria a Dios. Y yo, que soy el ángel más perfecto jamás creado, yo también soy importante. ¡Pum! Y ahí comienza el orgullo, el egoísmo y el pecado y los celos y la envidia en el corazón del diablo. Por eso siempre debemos adorar a Dios recordando que Él es el único que se merece adoración. Y si es necesario coger un látigo y pegarnos para decirnos yo no soy nadie, pues debemos hacerlo. Por supuesto que no tenemos que hacer eso, pero de alguna forma tenemos que humillarnos y a veces Dios también se encarga de humillarnos para que reconozcamos que ni yo, ni mis talentos, ni mis títulos, ni mi familia, ni mi posición, nada es importante. Todo es Dios y yo solo un instrumento. Y también es curioso cuando ahí le dice, eh, ponte en pie, ponte en pie. Porque ¿cómo estaba Ezequiel tal vez? Desanimado, tumbado, allí en la hierba, en el río Quebar. Y Dios le dice, mira, Ezequiel, para servirme hay que levantarse. A veces no somos capaces de levantarnos, a veces las circunstancias son tan difíciles que parece que no podemos servir a Dios sino tumbados. Y a veces es así. A veces puedes servir a Dios cuando estás enfermo, estás en una cama, no te puedes levantar. Estamos orando, por ejemplo, por Juan de Dios. Y sentirse así completamente inválido, ¿qué puedes pensar? ¿Cómo puedo yo adorar a Dios? Bueno, pues yo le adoro y le alabo mientras estoy tumbado. Pero cuando puedo levantarme, tengo que servir al Señor. Y tal vez lo que Dios le está diciendo a Ezequiel no es solo levántate en el sentido físico, sino deja de estar ahí tirado en el corazón, deja de estar postrado, deja de estar lamentándote, levanta tu ánimo, mira hacia arriba, porque yo tengo un gran ministerio para ti. Así que así le encontramos ahí como Dios llama a Ezequiel. Y dice, me dijo lo siguiente, hijo de hombre, voy a enviarte a donde están los israelitas, un pueblo levantisco que se ha rebelado contra mí. Te envío a gente obstinada y dura, de mollera. Les dirás, esto dice el Señor Dios. No era nada fácil el llamado que Ezequiel tenía.
Como hemos visto ya en la introducción de la semana pasada, Dios le había dicho, no te van a escuchar. Y cada vez que escucho a Germán predicar estos domingos, veo el gran parecido que hay entre Jeremías y Ezequiel. Tienen un llamado muy parecido y lo que Dios les da para que ellos digan es muy parecido, porque recordemos que eran profetas del mismo tiempo, de la misma época, junto con otros profetas menores, etc. Entonces, era un momento donde Dios los estaba usando para llamar al pueblo a un arrepentimiento. Y Dios ahí le dice a Ezequiel, mira, te voy a enviar a este pueblo. Se ha rebelado contra mí y no va a ser fácil decirles lo que tienes que decir en mi nombre, porque también te van a rechazar. El destierro había endurecido el corazón del pueblo. Se habían hecho, como dice aquí, un pueblo levantisco, un pueblo con una cerviz dura, un pueblo obstinado, duros de mollera, tercos. De hecho, eso puedes verlo siempre en el pueblo de Israel. Desde que salen en el Éxodo y los años en el desierto, esos 40 años que estuvieron dando vueltas, qué duros de mollera, qué rebeldes, qué desobedientes. Y Dios hizo milagros allí con ellos, pero ellos no aprendían la lección. Y ese pueblo es el que Dios escogió. Y entonces ahora manda a Ezequiel para que les predique su palabra. Y era un pueblo duro porque a veces el sufrimiento nos endurece. En medio del sufrimiento podemos ser barro duro o barro moldeable. Y eso no es algo que Dios hace, es algo que yo hago. El sufrimiento va a ser el mismo, pero yo voy a elegir endurecerme contra Dios, enfadarme con Dios, amargarme contra Dios y hacer mi corazón duro, o permitir que Él me lo ablande, que me lo haga sensible, para que pueda moldearme de acuerdo a la imagen de Jesús. Pero mm, os digo con toda sinceridad, es muy difícil cuando Dios permite el sufrimiento no endurecer el corazón, porque a veces parece que lo endureces para ser capaz de soportar. Es difícil el tema del sufrimiento, pero tenemos que aprender. Tengo que hacerme fuerte por fuera, pero tengo que hacerme moldeable y sensible por dentro, porque si no me va a ir muy mal. ¿Qué puede ser de un creyente que, debido a los sufrimientos de la vida, va perdiendo cada vez más la comunión y la comunión con Dios, y abandonar la fe y abandonar a Dios y ser peor que un incrédulo? Y podemos justificar y tener muchas cosas y decir, ¿cómo no me voy a poner así? Mira lo que Dios hizo. Y le echamos la culpa a Dios, como siempre, cuando Él no tiene absolutamente nada que ver con el origen de lo que nos pasa. Es lo que decimos siempre. Un mundo caído, personas caídas, todo está caído en este mundo. Y Dios nos acompaña en medio del sufrimiento. Por eso, queridos hermanos y hermanas, a lo largo de Ezequiel vamos a ir viendo cómo Él va a ir trayendo la palabra de Dios al pueblo, pero al mismo tiempo nos la está trayendo a nosotros, para que vayamos aplicando todas estas cosas y estemos en el exilio que estemos, sea muy grande o muy pequeño. Recordemos que, a pesar de que nuestros Nabucodonosorcitos parezcan muy grandes, solamente son como Playmobiles, cuando los comparamos con el gran rey soberano y la gran majestad que tiene Dios. Mientras vivimos en este mundo, vamos a sufrir, tendremos aflicción como el Señor ya nos lo prometió, pero confiad, dice, porque yo
he vencido al mundo. Y dice, mayor es el que está en vosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, que es el diablo. Así que, queridos hermanos, mucho ánimo para seguir adelante. Mañana nos volveremos a ver para el tiempo de oración y que Dios os siga bendiciendo y dando ánimo para seguir adelante en la vida cristiana.